Hola a todos, mi nombre es David Esteban Castro Sánchez, soy estudiante de Bioingeniería de la Universidad del Bosque y el día de hoy les voy a presentar un tema fundamental en la instrumentación. En este caso, pues los sensores basados en los elementos eléctricos pasivos. Exploraremos cómo la resistencia, la capacitancia y la inductancia nos permiten traducir el mundo físico a datos eléctricos precisos. Antes de que entremos en detalle, tenemos que entender qué define a un sensor como pasivo. A diferencia de los sensores activos, estos no generan su propia energía, más bien funcionan como un obstáculo, controlando que reaccione con los cambios del entorno. Entonces imaginémoslos como traductores. Ellos funcionan como una magnitud física. Imaginémoslo como una presión o un movimiento y lo transforman variando sus propiedades eléctricas básicas. Son básicamente los cimientos de la mayoría de los sistemas de medición que estamos usando hoy en día. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro primer gran grupo serán los sensores resistivos, y aquí el juego consiste en cómo la geometría o el material de un componente cambia su resistencia ante un esfuerzo mecánico. Primero hablemos de lo que vienen siendo las galgas. Su principio se basa en la ley de Pouliot, que vemos pues en esta fórmula, primero que pues, estamos observando, en la del principio físico. Cuando aplicamos una fuerza, el hilo metálico de la galga se va a estirar y al aumentar su longitud se va a reducir su área transversal. La resistencia eléctrica, en este caso pues como podemos ver, esa resistencia aumenta de forma proporcional. También es clave mencionar el factor de galga, que nos indica qué tan sensible puede ser un sensor o qué tan sensible va a ser nuestro sensor. Una pequeña deformación va a generar un gran cambio detectable en esa resistencia. Bueno, ahora vamos a revisar esta parte. Ya que hemos entendido cómo se estira una galga, surge una pregunta de ingeniería vital. ¿Podemos usar cualquier metal? La respuesta a esto es literalmente no. Y por eso en esta diapositiva vamos a ver el por qué. Para que un sensor sea confiable, se tienen que usar aleaciones como el constatán. ¿Por qué? Porque estas tienen un coeficiente de temperatura casi nulo. No es literalmente cero. Eso sería demasiado ideal. Pero estos valores son muy cercanos al cero. Imaginemos que estamos midiendo el peso de un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Si el equipo se calienta un poco y el metal cambia su resistencia solo por el calor, el sensor daría una lectura falsa. Eso sería un desastre en bioingeniería. ¿Por qué? Nosotros necesitamos el valor del peso exacto o casi exacto de esa persona, debido a que pues no es precisamente ideal, pero sí es casi exacto. Dado que pues una lectura incorrecta o una lectura falsa lo que nos va a ocasionar es problemas, ya sea porque sean necesarios exámenes para esta persona que requieran saber su peso exacto o simplemente por diagnósticos médicos o por historiales médicos. Entonces, pues ahí es a donde se entra a ese concepto del factor de galga. Este número nos dice qué tan chismosa, la vamos a llamar, es esa galga. Entre más alto sea esa constante K, más nos avisa de un cambio pequeño. En los metales, K es aproximadamente 2, pero, ojo, existen las galgas de semiconductores de silicio donde esa K llega a ser de 100 o incluso más. Son ridículamente sensibles, perfectas para micromovimientos en prótesis, por ejemplo, pero son muy caprichosas con el calor. Como bioingenieros, siempre debemos elegir, ¿queremos mucha sensibilidad o mucha estabilidad? Generalmente para equipos médicos robustos, preferimos precisamente esa estabilidad en las aleaciones médicas. Pero entonces, habiendo dicho eso, entremos en un terreno que va a separar un técnico de un bioingeniero, la selección de materiales. No podemos simplemente usar un cobre y llamarlo galga. ¿Por qué? Precisamente por lo que mencionamos, lo del coeficiente de temperatura de la resistencia. Como estamos buscando precisión en la bioingeniería, si usamos ese material común, la resistencia cambiaría solo porque la habitación se calentó 1 grado, por ejemplo, y el monitor nos daría una lectura de presión falsa. Por eso usamos esas aleaciones como el constatán. Su nombre literalmente lo dice todo. Su resistencia se mantiene constante, por eso se llama constatán, y se mantiene constante precisamente ante esos cambios térmicos. Se trata de una mezcla entre cobre y níquel, que está diseñada específicamente para que el error por calor sea casi inexistente.
Entonces, pues hablemos de ese factor de galga, que pues es esa constante K. Esta es la cifra mágica, digámosle así. Si se observa la fórmula, la que habíamos visto anteriormente, K se relaciona cuánto cambia esa resistencia respecto a cuánto se va a deformar ese material. En los metales, ese valor suele ser 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, necesitamos medir algo tan sutil como el pulso de un recién nacido? Ahí usaríamos semiconductores como el silicio. Aquí el factor K sube a 100 o más. Es 50 veces más sensible. Pero como nada es gratis en esta vida, estos materiales son extremadamente caprichosos con esas temperaturas. Entonces, nos estamos enfrentando a un dilema. ¿Queremos la estabilidad del metal o la sensibilidad extrema de ese silicio? Por eso, se entiende o queremos entender que no hay un sensor mejor, sino un sensor adecuado para cada necesidad clínica. De modo que en unas vamos a aplicar esa aleación o en otras vamos a aplicar ese constatán. Pero nosotros tenemos un reto técnico. Los cambios de las resistencias en las galgas son muy pequeños, son diminutos. Por eso se usa lo que conocemos como el puente de Wheatstone. Este circuito magistral es el que nos permite convertir esa variación mínima de ohmios en un voltaje que un microcontrolador vaya a poder leer. Como vemos, cuando el puente está en equilibrio, el voltaje va a ser cero, pero apenas la galga se vaya a deformar, el puente se desequilibra y nos va a entregar una señal proporcional a esa fuerza aplicada. De este modo, el voltaje que ahora sí vamos a resolver, esa señal que nos está entregando el puente de Wheatstone, sí va a poder ser leída por ese microcontrolador y entonces pues va a poder ser interpretada al ya no ser tan pequeña. Esta es quizá la diapositiva más importante para entender el acondicionamiento de señal, que es donde nosotros como bioingenieros agregamos valor. Ya sabemos que el puente de Wheatstone es nuestra lupa eléctrica, pero tiene diferentes niveles de potencia, no nos vamos a centrar en una sola. Primero tenemos el cuarto de puente, es el más barato, en donde estamos usando solo una galga. El problema es que como es como un micrófono que va a captar todo el ruido, si la temperatura cambia, la medida se va a ensuciar, por ende no estaríamos recibiendo el valor esperado o necesario. Por ende, vamos a subir el nivel al medio puente. Aquí usamos dos galgas. Lo maravilloso es que si las ponemos en caras opuestas de una viga, el error de temperatura se cancela. Ya no tenemos tanto ruido matemáticamente. Es como si el circuito se preguntara, ¿esto es calor o es fuerza? Al restarse las señales, el calor desaparece. Por ende, solo nos va a quedar la fuerza pura. Si subimos otro nivel, llegamos a lo que viene siendo la joya de la corona, porque es el puente completo. Aquí es a donde tenemos 4 resistencias, o mejor dicho, las 4 resistencias son galgas activas. Esto no solo hace que la señal literalmente sea 4 veces más fuerte, sino que hace que la respuesta sea perfectamente lineal. Si ustedes están diseñando, por ejemplo, una báscula para pesar a un recién nacido prematuro, donde cada gramo va a contar, se debe de usar un puente completo. No va a haber margen de error. Esta configuración es la que garantiza que en esta videoaula pase de ser solo una explicación a un simple análisis de ingeniería real. Ya después de haber revisado esas configuraciones, vamos a ver más detenidamente ese rombo. Vamos a pedir, no va a ser simplemente solo un dibujo o digamos lo que viene siendo ese puente de Wheatstone, sino que pues es literalmente una balanza diferencial. Analicemos la configuración de cuarto de puente. Otra vez. Entonces, tenemos una sola galga trabajando. Sí, ya dijimos que es económica, pero es muy ruidosa como dijimos. Si el cable se mueve o la temperatura cambia, entonces la medición se va a ensuciar. Por eso en la instrumentación médica de alta gama saltamos directamente a ese puente completo. Imaginemos una viga que se dobla. Ponemos dos galgas arriba que se estiran ocasionando una tensión y dos abajo que se comprimen provocando esa compresión. Al conectarlas en las ramas opuestas de la señal no solo se va a sumar, sino que también se va a linealizar. ¿Qué significa eso? Va a ocurrir una relación entre la fuerza y el voltaje de salida, que es literalmente una línea perfecta. Además, ocurre algo maravilloso, es la compensación de modo común. Si el sensor se calienta, las 4 galgas cambian de resistencia exactamente igual.
y como el puente mide la diferencia entre ellas, el error se resta y desaparece. Es como si el circuito tuviera inteligencia propia para ignorar ese calor y solo escuchar esa fuerza. Tómense un momento para ver un diagrama y podremos observar que el voltaje o el VO out depende directamente de la resta de las ramas. Esa es literalmente la clave de la precisión, en este caso, para la bioingeniería. Sin embargo, no todo es un estiramiento de hilos. Los sensores piezoresistivos, por ejemplo, que son comunes en el silicio, cambian su resistividad interna debido al esfuerzo. Y por otro lado, los potenciómetros son mucho más directos. Básicamente, un cursor se desliza sobre una pista resistiva, variando la resistencia según su posición, los que ya conocemos como los potenciómetros que a veces se utilizan en los laboratorios. Y estos son ideales para medir cuánto, por ejemplo, se puede mover un brazo robótico o incluso cuánto se está moviendo una palanca. Como bioingenieros, esto nos apasiona. Las galgas son el corazón de las celdas de carga en básculas médicas, por ejemplo. Además, los sensores piezoresistivos son fundamentales en los monitores de presión arterial, donde se detectan los pulsos de presión con una precisión milimétrica, sin necesidad de mecanismos complejos que se tengan que estar desgastando. Ahora pasaremos al segundo grupo, los sensores capacitivos. Aquí ya no hablamos de resistencia, sino de los campos electrostáticos. Recordemos la fórmula de la capacitancia. Podemos variar tres cosas: el área de las placas, la distancia que va a haber entre ellas o el material dieléctrico que las está separando. Aquí podemos ver directamente y precisamente esa multiplicación. Pero ¿por qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? Un sensor capacitivo puede detectar la proximidad de una mano, por ejemplo, como por ejemplo en las pantallas táctiles. Así es, las pantallas táctiles tienen un sensor capacitivo. O incluso el nivel de líquido de un tanque, ya que pues el agua tiene una permitividad diferente al aire. Son increíblemente versátiles porque pueden ver a través de materiales que no son metálicos. Habiendo ya visto esto, hablemos de esa capacitancia pero con una visión clínica. La fórmula nos está diciendo literalmente que la capacitancia depende de esa permitividad, que es la E que estamos observando ahí. En el cuerpo humano, este valor es fascinante. El agua tiene una permitividad de 80, mientras que el tejido graso tiene una muchísimo menor. ¿Cómo estamos aplicando esto por ese lado? Piensen en el monitoreo de edemas o retención de líquidos. Si un tejido se llena de agua, su permitividad sube y la capacitancia cambia drásticamente. Podemos diseñar sensores que, sin tocar la piel del paciente, detecten si hay una acumulación de líquido interna. Ahora miremos ese detalle técnico de la imagen del efecto de borde. ¿Sí? Las líneas del campo no son rectas. Se curvan hacia afuera literalmente. Eso no es un error, es una herramienta. Y gracias a esas curvas, la presencia de un objeto antes de que éste entre físicamente a las placas es lo que le permite a las incubadoras modernas detectar la mano de un médico antes de tocar el bebé, activando sistemas de seguridad o incluso alarmas sin necesidad de llegar al contacto físico. Finalmente, entramos en el terreno del electromagnetismo con los sensores inductivos. Estos sensores son literalmente los guardianes metálicos de la industria. Funcionan mediante corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Significa lo siguiente, que el sensor genera un campo magnético en donde si un metal se acerca a este campo induce corrientes en el objeto, lo cual consume energía del sensor. Al detectar esta caída de energía, el sensor sabe que hay un metal presente y como son ultra robustos, porque no necesitan contacto físico y aguantan condiciones de polvo y aceite, entonces tienen esta capacidad. Para cerrar nuestro recorrido, vamos a pasar por lo que viene siendo mencionado como el LVDT en nuestros elementos pasivos. Sé que suena a nombre de robot, pero es el sensor inductivo más elegante que existe. Imaginemos un tubo con 3 bobinas de cable. Por dentro hay un núcleo de metal que se mueve pero nunca toca las paredes. Esto es revolucionario. Como no hay contacto físico, entonces no hay fricción. Y como no hay fricción, el sensor no se desgasta y puede medir movimientos tan pequeños como el crecimiento de una célula o la microdeformación de un hueso bajo presión. Funciona por inducción mutua. Entonces, la bobina del centro va a lanzar energía y las dos de los lados la reciben. Si el núcleo está justo en el centro,
las bobinas de los lados reciben lo mismo y el resultado va a ser cero. Pero apenas el núcleo se mueva una micra, el equilibrio se va a romper. En la bioingeniería se usa muchísimo en máquinas de ensayo de tracción, por ejemplo. Si queremos saber cuánta fuerza usa o aguanta un ligamento antes de romperse, entonces estaríamos usando precisamente uno de estos sensores, un LVDT. ¿Por qué? Porque su resolución es teóricamente infinita. El ejemplo perfecto de cómo este es literalmente el ejemplo perfecto de cómo un elemento inductivo pasivo se convierte en una tecnología de alta resolución médica. Ahora que ya conocemos la estructura del LVDT, quiero que analicemos un problema que enfrentamos de todas formas en el laboratorio y que rara vez se menciona en los manuales básicos, que viene siendo el voltaje nulo residual. Teóricamente, cuando el núcleo está justo en el centro, y era lo que mencionaba acerca de las funciones ideales, el voltaje de salida debería de ser exactamente 0 voltios, pero, en la práctica, si ponemos un osciloscopio, veremos que siempre queda una pequeña señal. ¿Por qué ocurre esto? No es un error de fabricación, sino que es pura física. Se debe a que las capacitancias parásitas entre las bobinas y a la presencia de armónicos en la señal de excitación. Miren, para entender ese cero, se tiene que entender que no es un cero absoluto. Y eso es fundamental para calibrar equipos de microprocesamiento quirúrgico. Si no compensamos ese voltaje nulo, nuestra medida tendrá siempre un pequeño error de offset. Pero acá hay otro detalle fascinante, la fase. Si el núcleo se mueve hacia la derecha, el voltaje va a subir. Y si se mueve hacia la izquierda, el voltaje también va a subir. Entonces, ¿cómo va a saber el computador hacia dónde se movió ese sensor? Ahí es a donde entra el acondicionamiento por demodulación de fase. No solo medimos la amplitud del voltaje, sino que comparamos la fase de salida con la fase de la señal de entrada. Si la señal está, por ejemplo, en fase, el núcleo va a ir en una dirección, y si está desfasada, por ejemplo, 180 grados, va en la otra. De este modo, pues se puede explicar el proceso de comparación de ondas que demuestra pues un dominio avanzado de la instrumentación, ya que estamos pasando de una simple lectura de voltaje a un análisis de señales en el dominio del tiempo. Y finalmente podemos hablar de la frecuencia de excitación. No usamos cualquier frecuencia, solemos trabajar entre 1 y 10 kHz. ¿Por qué? Si la frecuencia es muy baja, el sensor se vuelve lento y pierde sensibilidad. Y si es muy alta, las pérdidas por corrientes de Foucault en el núcleo aumentan y el sensor se calienta. Elegir la frecuencia correcta es el equilibrio perfecto entre velocidad de respuesta y estabilidad técnica. Algo vital cuando estamos usando los LVDT para medir la expansión de una arteria, por ejemplo, o el movimiento de un tendón en tiempo real. En resumen, cada tecnología tiene su lugar en donde los resistivos brillan en esa precisión de carga y presión, los capacitivos en la detección de materiales variados y niveles, y los inductivos en la automatización industrial pasada por su alta durabilidad que está presente en ellas. De modo que al tener nosotros estos tres tipos de sensores, no estamos acondicionándonos a utilizar solo uno, sino que estamos verificando en qué situaciones podemos utilizar cada uno y cómo nos puede funcionar cada uno, sin importar el tipo de aplicación que puedan llegar a tener o la función específica que tienen. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí pueden observar las fuentes consultadas, incluyendo los textos de instrumentación industrial y recursos actualizados de tecnología de sensores. Muchas gracias por su atención.